Hola chicos, pues el día de hoy más bien les voy a explicar tres temas que, que se trabajaron con la doctora Brenda Tapia Santos para su materia de temas selectos de ecuaciones diferenciales. Entonces, yo les voy a explicar únicamente los aspectos técnicos, ya cuestiones de existencia y unicidad, de significado, de comportamiento dinámico y ese tipo de cosas, pues ya lo tendrán que resolver para su materia con ella. Y las cuestiones técnicas, pues yo con todo gusto, ya saben que estoy siempre dispuesta a apoyarlos en lo que pueda. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver son iteraciones gráficas de un sistema y les voy a describir cómo es el procedimiento. Entonces, este procedimiento yo lo obtuve del libro de ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos y una introducción a caos de la editorial Academic Press de estos autores. No sé cómo se pronuncia. Bueno, entonces, básicamente el método que ellos nos muestran ahí en el capítulo es que se debe de superponer la curva y igual a f de x, donde f de x es la función que nosotros es de nuestro interés, ¿no? Y además la línea diagonal y igual a x deben estar en la misma gráfica y hay un proceso en el cual se va a desplegar la gráfica dado un punto inicial x0. Entonces se comienza en el punto x0 en la diagonal, se traza una línea vertical a la gráfica, es decir, al punto x0 f de x0 y luego una línea horizontal de regreso a la línea diagonal. De manera gráfica nosotros lo vemos de esta manera. Si nosotros tenemos aquí el eje XY, pues bueno, y dice que lo primero que tenemos que hacer es superponer las gráficas y igual a f de x y la función identidad. Entonces aquí tenemos nuestra función que estamos analizando. Está y igual a f de x en rojito y luego dice hay que superponer la función identidad y igual a x, aquí está en azulito. Y luego dice, hay que comenzar en el punto x0 sobre la diagonal. X0, acuérdense que es el punto inicial que nos están dando, es este x0. Y nosotros, a partir de aquí, de este punto sobre la función identidad o sobre la diagonal, como lo quieran ver, trazamos una línea vertical hacia el punto x0 f de x0. Aquí está nuestra línea vertical, ese que está ahí es el punto x0 f de x0 y le vamos a llamar a f de x0 el valor x1. Ahí está, x1, x0, x1. Y luego nuestro método dice, ahora hay que trazar una línea horizontal de ese punto x0, x1 a la diagonal, que sería el punto x1, x1. Bueno, y ahí está nuestra primera iteración. Y ya, eso es lo que se tiene que hacer. Está muy fácil, ¿no? Entonces, ahora iniciamos del punto x1, x1, ya no del x0, x0. Trazamos una línea, bueno, aquí está, se repite el procedimiento. Línea vertical de este punto a la función. Tenemos ahora el punto x1, x2. Regresamos a la diagonal, donde está el punto x2, x2. Y ahí acaba nuestra segunda iteración. La tercera iteración es otra vez de la diagonal de la identidad a la función, de la función a la identidad y el punto que nos interesa conocer, por ejemplo, si ahí quisiéramos saber después de 1, 2 y 3 iteraciones, este es el valor que nosotros queremos conocer, ¿no? Entonces, este proceso es iterativo y deberíamos de preguntar cuántas iteraciones se van a realizar. Entonces, aquí por ejemplo nosotros vimos, pues que estas iteraciones de algún modo se encuentran entre la función que nos interesa y la función identidad, pero no siempre es así. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta función y igual a g de x y la función identidad
un punto inicial x0 y vamos de la diagonal a la función, de la función a la diagonal, de la diagonal a la... Bueno, y se genera el primer punto x1. Vamos de la diagonal a la función, de la función a la diagonal y tenemos el punto x2, de la diagonal a la función y de la función a la diagonal y tenemos nuestro punto x3. Y aquí, por ejemplo, pues vemos que solamente tenemos 1, 2 y 3 iteraciones y llegamos de nuevo al punto inicial. Entonces, para verificar estos aspectos como qué significa esto, pues ya lo tendrán que ver en su materia de ecuaciones diferenciales. Aquí este es el método. Y por ejemplo, en la función anterior, ¡ay! Esas animaciones. Bueno, en la función anterior nosotros íbamos arriba a la derecha, arriba a la derecha, arriba a la derecha. Y este ejemplo es como para mostrar que no necesariamente es así siempre, no es arriba a la derecha, pero aquí en este paso es abajo y a la izquierda, ¿no? Entonces, nada más como sí tener bien en cuenta que no es que vayamos hacia arriba o hacia, es de una función a otra, sin importar si la función está por arriba o por abajo en ese momento, en ese punto que se está evaluando, ¿no? Entonces, bueno, ya con mis estudiantes que están tomando temas selectos, pues yo ya vi temas de recursividad y de funciones y bueno, aunque invité a los estudiantes de la doctora Brenda a participar en las actividades, pues la verdad es que nadie pues hizo sus actividades como para que yo les pueda decir, sí, ya, así se hacen las funciones o... Entonces, aquí voy a explicar nada más como qué es lo que ustedes necesitarían, pero si no saben hacer todavía funciones, pues los invito a que retomen esos temas, hagan esos ejercicios y para que puedan llegar a este punto y saber de qué les estoy hablando. A lo mejor les queda ahorita un poco confuso, pero trataré de ser lo más clara posible, como suponiendo que no vieron para nada, no saben hacer ni una función ni nada, ¿sale? Entonces, si sí lo vieron, ténganme paciencia, si no lo vieron, les va a servir, pero por favor regresen a revisar esa parte de funciones en el EMINUS, en el curso, ¿sale? Ustedes están invitados y pueden ver todo el material que se ha subido. Bueno, entonces aquí lo que se hizo es más o menos como lo que ustedes tendrían que hacer para ver cómo se generan las órbitas. Yo no hice tal cual el proceso porque si no, pues estaría resolviendo la tarea, ¿no? Pero les pongo un ejemplito y ustedes tendrían que hacer el análogo para el problema que van a resolver ustedes. Entonces, aquí por ejemplo se definió una función para la parábola. Bueno, antes de eso importamos el NumPy que es es un módulo que nos permite generar vectores. Y aunque sí es cierto que los módulos tienen muchas cosas, nosotros sí tratamos de usar lo menos posible para que justo el proceso que estamos haciendo pues salga de nosotros, de nuestras cabezas, y no nada más de poner plot órbitas del sistema dinámico ya salió, ¿no? Y cómo se calculó, pues quién sabe. No, la idea es usar como lo básico y con eso ya nosotros construimos cosas complejas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una función que se llama parábola. La parábola, pues aquí está la ecuación de la parábola. Necesita un coeficiente A, un coeficiente B y un término independiente. Entonces, nuestra función de la parábola va a solicitar, va a tener parámetros para el coeficiente cuadrático, el coeficiente lineal y el término independiente. Y además va a tener una variable a la cual se le va a aplicar esta fórmula. Fíjense que aquí está lo bonito de no tener el tipado dinámico. Yo sé que en todas las sesiones anteriores he hecho demasiado hincapié en que por favor pongan el tipo de datos, por favor pongan el tipo de datos. ¿Cuál es el tipo de datos? Y aquí, así como que ya se nos olvidó el tipado de datos. No es que se nos haya olvidado, sino que en ocasiones es conveniente dejar el tipado dinámico porque
habrá ocasiones en las que yo quisiera saber cuál es pues el resultado de esto aplicado a todo un intervalo grande, y habrá ocasiones en las que me interese solamente aplicarlo de manera individual a un punto, que es justo lo que nosotros estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, esto que está acá es, digamos, que la evaluación de la función en todo este intervalo que está aquí abajo, y estos que están aquí son las evaluaciones solamente en esos puntos. Entonces, por eso es que nosotros, cuando definimos nuestra función, aquí nos conviene dejar el tipado dinámico, para que si le paso un intervalo grande, pues se haga la evaluación en ese intervalo, pero si le paso un valor solito, pues me haga el cálculo de solamente ese punto que me interesa. Ok, entonces aquí lo que voy a regresar pues es prácticamente la evaluación de, bueno, la función de la parábola para este objeto que le esté pasando, ya sea un arreglo, una matriz, un punto, un lo que sea, ¿sale? Es el coeficiente A por esta variable al cuadrado más el coeficiente B por esta variable, nuestra variable normal, más el coeficiente C. Y ya. Y bueno, aquí en esta función, bueno, y una vez que acabe la evaluación, pues ya nos dará un valor o un arreglo de valores, dependiendo de lo que le hayamos pasado. Ok, entonces, aquí para graficar las iteraciones, para que ustedes puedan hacer esto de ir para arriba, ir a la derecha, ir a la izquierda, ir para abajo, básicamente, pues es otra función. Aquí es importante que nosotros, a lo mejor no es tan evidente, ¿no? Pero para poder hacer las iteraciones, primero lo que hicimos fue dibujar justo la función que nosotros queremos analizar y después nuestra función identidad. O sea, ese fue el primer punto. Y una vez que nosotros ya teníamos esto dibujado, entonces ya podemos hacer este otro proceso que está aquí adentro, ¿no? Entonces, la misma idea se trae hacia acá, hacia el código de nuestro procedimiento. Es decir, nosotros lo que le deberíamos de pasar a esta función es, pues sí, el coeficiente de A, de B, de C, la variable en cuestión en la que estamos haciendo el cálculo, el número de iteraciones y esta variable que está aquí es justo esa ventana. Ese AX es la ventana que ya tiene dibujada nuestra función y la función identidad. Esta se llama AX. Ahorita lo vamos a ver en el código más abajo, pero pues para que sepan aquí a qué se refieren cada uno de los parámetros que le estamos pasando a esta función. Entonces necesitamos el coeficiente del término cuadrático, del término lineal, del término independiente, quién es nuestro punto inicial y las iteraciones que se van a hacer. Bueno, y además la ventanita que dibujamos. Entonces aquí el xy, digamos, es el primer valor que nos está llegando. Es el x0, ¿no? Es este que está aquí. Este sería nuestro primer valor. Aquí, pues para no ponerles el código tal cual lo van a usar, yo le puse que este y fuera aleatorio y que me diera un valor entre esto porque yo sé lo que estoy graficando, ¿no? Pero ustedes esta línea no deberían de tenerla, la deberían de calcular de otra manera. Ok, entonces yo ya tengo xy y este valor y que es un punto por ahí en el espacio. Entonces ahí lo que tenemos es, ya está graficada ¿cómo es la parábola? Creo que era así, no me acuerdo. Entonces tenemos aquí nuestro puntito, por ahí el x y y. Y entonces dice que nosotros tenemos ahora que ver cuál es el valor de mi función para ese punto. Entonces aquí es cuando mando a llamar a la parábola con ese coeficiente que yo solicité en A, en B y en C, y este valor que en un principio es el punto inicial, pero después va a ser un punto distinto, ¿sale? Entonces lo mando a llamar para ver quién es aquí. Este es xy, y, y este que está aquí abajo es xy, f de xy, ¿sale? Entonces calculo el f de xy
que es un punto sobre la parábola, si estamos de acuerdo, ¿verdad? Que estamos aplicando el de la parábola para ese punto. Y entonces ahora en mi gráfica lo que voy a hacer es graficar ese punto X, Y, Y hacia el punto X, Y, F de X, Y. Entonces aquí sí quería como hacer mucho hincapié porque a veces como que nos queda, o sea, pensamos que como son dos puntos y tienen dos coordenadas, esto pensamos que es diferente, significa algo distinto a lo que realmente significa. Estamos graficando el XY con el YY, que está acá, ¿sale? Y el XY con el F de XY. Entonces, aquí dice que va a estar en color magenta y lo que va a hacer nuestro gráfico es esto, tener esta línea en color magenta. Y luego, ¿cómo trazamos una línea horizontal de este punto a cualquier otro? Entonces yo aquí le puse que fuera, este punto estamos de acuerdo que es el XY, F de XY, aquí está, y lo estoy poniendo en el XY más 1, o sea, como por acá. XY más 1, F de XY, o sea, ya a un ladito nada más, ¿no? Tiene la misma altura. Entonces, y este está graficado con verde. Tiene hasta gruesos de línea distintos como para que entendamos qué se está haciendo, qué línea corresponde a qué plot. Y bueno, aquí habría que hacer como poner el proceso iterativo y es donde esta variable de iterations entra en juego. Aquí no la estamos usando para nada, pero ustedes tendrían que hacer aquí las iteraciones y prácticamente hacer el proceso que se describió con anterioridad, ¿no? No está aquí tal cual, no estoy usando yo las iteraciones para nada, nada más era como para ejemplificar cómo hacemos líneas verticales y cómo hacemos líneas horizontales, nada más. Pero terminar el proceso que les describí anteriormente es realmente muy fácil una vez que ya tienen esto. Bueno, entonces, estas son las únicas dos funciones que necesitamos. Aquí tenemos, bueno, de aquí en adelante ya empieza mi programa, ¿sale? Entonces, el coeficiente en A, tenemos la parábola 3x cuadrada más 12x, 12x menos 12. Eso es lo que tenemos. Y aquí nosotros estamos estamos creando nuestro intervalo de menos 6 a 2, donde cada uno de los puntos que lo componen tienen separación de menos 1. Acuérdense que nosotros ya conocíamos otro, ¿cómo se dice? Otra manera de hacer intervalos. Esta era usando una función distinta, con NP es linspace. Y esta la usábamos cuando nosotros sabíamos cuál era el punto inicial de nuestro intervalo, el punto final del intervalo, y aquí le podíamos decir cuántos puntos queríamos. Entonces aquí con arrange lo que hago es crear un intervalo donde yo conozco cuál es la separación de puntos, y con este linspace lo que hago es crear este mismo intervalo pero con una cantidad de puntos específica, ¿sale? Entonces cualquiera de los dos es válido, yo usé este aquí, pero pueden usar el otro, no hay problema. Y bueno, aquí mi punto inicial, mi condición inicial sería menos 3, y le puse que fueran 3 iteraciones, pero ya vimos que ahí no pelan las iteraciones para nada, nada más es para que no les truene su programa y ya tengan todo bien definido lo que necesitan. Entonces, aquí es lo que les decía, lo primero que vamos a hacer es crear un eje. Entonces lo creamos de esta manera. Esta subplots es para generar varios, pero si le dejo nada más la figura solita, es como si no tuviera ejes porque es una ventana. Y cuando lo hago de esta manera, sí me crea los ejes que necesito para pasarle a esta función, para pasar esta variable, ¿no? Entonces, tiene que ser así. Y bueno, aquí calculo el valor de la parábola, le paso el coeficiente en A, en B y en C, y mi vector X que yo les había dicho aquí, que va de menos 6 a 2 y que todos sus puntos están separados entre ellos con 0.1 de distancia. Esto es lo que yo obtengo
Y entonces grafico ahí en esta ventanita que había hecho acá antes, grafico la parábola XY. X es mi vector X y Y es el resultado de la evaluación de ese vector X para esta función. Entonces ahí se pone la parábola y entonces ya puedo hacer las iteraciones. Mando a llamar esta otra función que es para graficar iteraciones, le paso el coeficiente en A, en B, en C, aquí es donde le paso mi condición inicial x0, que aquí la definimos como -3, el número de iteraciones son 3, no importa, y esta ventanita que yo ya dibujé, para que ahí mi función empiece a hacer el dibujito de los puntitos y de las líneas horizontales y verticales. Esta, híjole, aquí se me, por corregirlo directo en el PowerPoint, esta P es minúscula, ¿sale? Esta P es minúscula. Entonces, este tick layout es para que cuando nosotros creamos la figura, bueno, cuando se crea la imagen ya con todo lo demás, si no le ponemos nada, se le pone aquí un marco blanco y lo que realmente es la imagen es este pedacito chiquito. Y cuando le ponemos el tick layout, no le pone nada de esto y la imagen que nos genera es justo lo que nosotros necesitamos, sin estos bordes feos. Entonces, a mí me gusta el tick layout porque me molesta tener que hay tanto espacio entre las gráficas y mejor yo le puedo poner el espacio a mano, ¿no? Entonces, si no se lo ponen, no pasa nada. Y bueno, así ustedes ya tienen un codiguito que grafica algo muy parecido a lo que tienen que resolver. Y bueno, lo que ustedes deberían de tener sería algo así, ¿sale? Aquí, aquí está esto muy... Bueno, ahorita regreso a esta imagen, pero bueno, es algo así lo que... Esta gráfica corresponde a estos valores. Bueno, ahorita les digo bien que no, de pronto se me fue el dato. Bueno, entonces algo así es lo que deberíamos de tener, ¿sale? Esta es la ecuación logística, esta es mi función identidad y entonces aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6 iteraciones. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. El resultado de ese código que les di con anterioridad, esta es la, ¿cómo se llama? La parábola. Este es el punto aleatorio que grafiqué. Seguramente a ustedes les va a parecer diferente porque el Y sí se lo cambié. Entonces el Y es aleatorio, pero el X0 sí es -3. Y bueno, esto es lo que hace la gráfica. Pero pues si se dan cuenta ya es una parte bastante, una ayuda muy grande de lo que ustedes tienen que resolver. Entonces, esta figura que está aquí está, pero súper fea. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ponerle, por favor, un título, etiquetas a los ejes. Aquí estos ejes, ¿de qué se trata, no? O sea, no entiendo. Y bueno, obviamente colores, tipos de línea, marcadores adecuados. Aquí les dejo un enlace. Algunos de ustedes ya vieron el video de grafiquitas. Esto lo están viendo sus compañeros de programación 1, pero bueno, ustedes también lo pueden checar. Si tienen dudas, me pueden escribir y nos ponemos de acuerdo para ver y resolver sus dudas. ¿Qué más? Ok, entonces yo sé que ustedes ya se saben súper de memoria un montón de cosas, ¿no? Cómo funcionan y demás. Pero aquí lo quise volver a mencionar porque justo volvemos a que lo que tienen que hacer son cosas análogas a lo mejor de lo que yo les estoy mostrando aquí. Entonces era importante que yo les mostrara convergencias de, bueno, cómo graficar la convergencia de una sucesión y ya ustedes pueden hacerlo con su ecuación logística, ¿no? Entonces, esta sucesión ya se la saben. Ay, me da mucha flojera. No es cierto, no me da mucha flojera. Resulta que si nosotros tenemos una cantidad de términos muy grandes y nosotros hacemos la división de los términos entre el anterior, pues se puede ver que esa sucesión de las divisiones o de las razones convergen al número áureo.
Entonces, obviamente vamos a omitir el primer número, fuchila, porque es 0 y no se puede dividir entre 0. Entonces, por ejemplo, empezamos el 1 entre el 1 y me da como resultado 1 y ahí lo guardamos en algún lugarcito y luego hacemos el siguiente cálculo, 2 entre 1 da 2 y lo guardamos en un lugarcito por ahí. El siguiente numerito, término de la sucesión, perdón, 3 entre 2, 1.5, 5 entre 3, 8 entre 5, 13 entre 8 y 21 entre 13 y así hasta infinito. Bueno, no, nosotros no vamos a hacerlo hasta infinito, pero entre más grandes sean los términos de la sucesión, pues más cercano estará ese número al número áureo. Esa proporción, perdón, al número áureo. Entonces, básicamente la idea era mostrarles que yo puedo generar una sucesión a partir de valores anteriores que conozco. Mi número actual se calcula con un número pasado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aquí está nuestro codiguito, bien bonito. Esto es para los gráficos, ya lo sabemos. Aquí tenemos nuestros dos números iniciales y nuestro primer término de la sucesión va a ser el 1 entre 1. Aquí tenemos n1, n2, n3. Les encargo la prueba de escritorio acabarla. ¿Sale? Entonces empezamos, n3 es n1 más, bueno, estos son 1 y 1, n3 vale 2 porque es la suma, luego dice a n1 se le pone el valor de n2 que es 1, a n2 se le pone el de n3 que es 2 y entonces hacemos la división de 2 entre 1. ¿Sale? En un principio aquí nuestro primer número fue 1, luego es 2. Y vamos al la siguiente iteración. Ahora n3 es la suma, 2 más 1, 3. Ahora n1 es lo que valía n2, o sea 2. Luego esto vale 3. Y pongo aquí el 3 entre el 2, que es 1.5. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros estamos guardando estos valores de las divisiones, o bueno, los valores que nos interesan en algún lugar. Ustedes ya conocen muchas estructuras de Python, guárdenla en lo que mejor les parezca para que puedan graficar. Bueno, aquí esta lista es la que tiene esos valores y es la que nosotros estamos graficando. Volvemos a que esto significa que es una línea continua, el marcador es un círculo en color rojo. Vean por favor el video de gráficas si no están familiarizados. Y bueno, el resultado es esto y ya podemos ver la convergencia de esa sucesión. ¿Y esto para qué era? Bueno, pues resulta que ustedes están trabajando con la ecuación logística, que es la que nosotros estamos viendo aquí, y resulta que ustedes calculan los valores de acuerdo a valores pasados. Si por ejemplo nuestra condición inicial es x0 igual a 0.03 y nos dan un valor de la tasa de crecimiento de R que es igual a 2.1, pues resulta que el x1 lo calculamos mediante nuestra ecuación diferencial, perdón, nuestra ecuación logística que está aquí definida y nada más es sustituir los valores y entonces estos valores, el x0, el x1, el x2, todos estos van a estar siendo guardados en algún lugar y luego los vamos a graficar. Esta figura que ven aquí es justo para esta condición inicial x0 igual a 0.3, para r igual a 2.1, pero a ello nada más le puse 30 iteraciones, ¿sale? De hecho, pues podemos ver que que la sucesión pues correspondiente converge a un número, converge muy rápido, ¿no? Y bueno, entonces ya se les enseñó en la diapositiva anterior, pues cómo se grafica una sucesión. Entonces ahora ustedes tendrían que hacer el cálculo de esta sucesión para algún x0 que les den y un r que les den. Volvemos a que hay que poner títulos, eso no se entiende, ¿sale? Nada más es porque no les quiero resolver el problema de todo lo que lleva la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que se esperaría que ustedes muestren? Bueno, la verdad es que esperamos dos resultados de todo esto. El resultado 1 es que les puedan solicitar al usuario R y X0. Bueno, aquí son dos
como dos proyectos, o bueno, es el mismo proyecto, ¿no? Pero digamos que los estudiantes que el semestre pasado llevaron la materia con la doctora Brenda, pues por ahí me dio chance la doctora de estar de mentichilla en la materia y aprendieron a hacer unas interfaces gráficas muy lindas. Entonces, digamos que la idea, yo esperaría que en particular esos estudiantes, y que también están en mi materia, por cierto, hagan una interfaz gráfica. Ustedes ya han hecho las interfaces y por ejemplo, que puedan poner aquí el R, que puedan poner el X0 y ahí por ahí un botoncillo que diga pues que se ejecute, ¿no? Y que ustedes puedan mostrar aquí en sus ventanitas la gráfica de la convergencia de la sucesión, es decir, esta anterior, la gráfica de la convergencia, y además muestren cómo son las órbitas que corresponden a esos valores. Entonces, se esperaría algo así, la gráfica. Bueno, y también por ahí deberían de poner la cantidad de iteraciones, ¿no? Por ahí se me pasó de iteraciones. Aquí, pues, estas dos gráficas sí corresponden entre ellas, pero miren qué feo se ve. No tienen título, no tienen etiquetado los ejes. Estos puntos están obscenamente grandes, o sea, es la cosa más fea. Hagan una cosa fina, bonita, pongan los gruesos de líneas adecuados. Vayan, por favor, al video de gráficas y hagan su trabajo lo mejor que puedan, ¿sale? Esto es algo gráfico, lúzcanse, hagan lo mejor que puedan cuando tienen resultados visuales así. Entonces, pues eso es lo que se esperaría como primer resultado. El siguiente resultado que se espera es que ustedes puedan hacer el diagrama de bifurcación. ¿Qué onda con el diagrama de bifurcación? En primera instancia, cuando uno lo ve, dices, ¿qué? ¡Oh, mi Dios! ¿Cómo voy a hacer eso? Si apenas puedo hacer el factorial recursivo. Bueno, no se asusten. La verdad es que es muy sencillo hacerlo. Ya cuando vemos cómo es el procedimiento que está detrás, pues ya, y un poquito de experiencia programando, pues ya no lo vemos tan monstruoso, ¿no? Entonces, resulta que ese diagrama de bifurcación lo que nos muestra es que cuando tenemos un valor de R, otra vez, como aquí no hay etiquetas, pues qué onda, no sabemos nada, ¿no? Pongan las etiquetas adecuadas. Aquí les voy a explicar un poquito, pero pero tienen que hacerlo bien. Entonces, aquí por ejemplo podemos ver que para valores de R, la convergencia de la sucesión, pues convergen a un número, ¿no? Y ahí va, qué bonito. Pero cuando llegan a un número, entonces, en lugar de que mi sucesión haga esto y converja a un número, como vimos, nuestra sucesión hace así y como que oscila entre dos numeritos, ¿no? Pues son estos dos valores que estamos poniendo. Y luego resulta que cuando llegamos, si nosotros hacemos crecer el R más todavía, pues ahora nuestra sucesión va como así. Ay, así, ¿no? Entre cuatro valores. Ay, perdónenme, soy muy mal dibujante. Pero bueno, la idea es que de acuerdo al R que nosotros tengamos y pues también a la cantidad de iteraciones que se están calculando, podemos generar este mapa de bifurcación. ¿Y cómo es? Bueno, pues resulta que digamos que lo que tenemos que hacer es probar todos los valores en este intervalo de 0 a 4, es decir, tenemos bueno, sí, que empieza en 0, ya vimos acá, ¿no? Que empieza en 0 y termina en el valor 4, por decir, un valor, y que tenga 1000 puntos. Entonces, lo primero que tienen que resolver es generar su vector R que cumpla estas condiciones, que empiece en 0, que termine en 4 y que tenga 1000 puntos en ese intervalo. A lo mejor se comentó algo al principio del video. Trataba de decirles en secreto, perdónenme por ser tan simple. Bueno, entonces, chequen, aquí en este mismo video se mencionó algo por el estilo, ya les di un tip para mencionar el vector R, para generar nuestro arreglo R, que es el que va a hacer que probemos nuestras funciones. Y luego tenemos que dar también un valor inicial X0.
Entonces digamos que se va a calcular la convergencia de las sucesiones con 30 iteraciones. Y, por ejemplo, en las primeras 250 iteraciones de la sucesión no se va a hacer nada, pero de la 250 a la 300 se va a graficar el punto R y el valor de la sucesión. Es decir, si por ejemplo hasta aquí van 250 iteraciones, son 300, acuérdense en total, de la 250 a la 300, hoy está 300. Lo que tenemos que hacer es decir, pues aquí tengo el valor 0.55, pues entonces en mi gráfica de bifurcación voy a poner en R el 0. No sé qué. Si aquí yo tuviera un valor distinto, aquí mismo en R pongo, y así. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es como fijarnos en los últimos 50 valores y graficar esos para esa R que estamos calculando. Entonces, tendríamos que generar primero la sucesión, por ejemplo, para R igual a 0 y poner cuál es el valor de la sucesión, luego para R igual a 0.004 y entonces me tomo los últimos 50 y veo qué valores tiene y así. Entonces estos valores para R obviamente los voy a ir tomando de mi vector R o de mi arreglo R que en el paso anterior les expliqué. Aquí está, ¿no? Y ya, y con eso van a generar esto que está aquí. Aquí, por ejemplo, es para este valor, ahí está bien chueca mi línea, pues convergía en los últimos 50 puntos a esos dos valores, ¿no? Entonces, lo que hacen en realidad es como pum, 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 amontonar muchas veces el mismo punto en ese lado, ¿no? O sea, no importa, va a quedar más grueso, pero no importa. Y entonces el resultado 2 que esperamos es que hagan el diagrama de bifurcación, donde R pues toma valores entre 0 y 4 y hagan 200 iteraciones por sucesión, pónganle 300 o 200 y vean cuál es la diferencia. Y bueno, eso sería todo. Dudas, ya saben que me pueden escribir por WhatsApp y yo les contesto y nos podemos ver, puedo ver su código, nos reunimos en Teams, compartimos pantalla, ya saben cómo funciona esta dinámica con la que hemos estado trabajando. Pues mucho éxito en su proyecto.